Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Gracias por esperarnos. Bienvenidos sean todos. Aquí vamos a ir sumándonos. Quiero presentarles al equipo que está con nosotros esta noche, nuestro equipo de coaches. Aquí está Armando Alvarado, Luis Salazar, nuestra queridísima Amelia López. Bienvenidos sean todos. Vamos a iniciar con un tema extraordinario el día de hoy. Un tema que pega directamente a cada uno de nosotros. Va a ser riquísima la conversación de esta noche. Bienvenidos sean todos nuevamente. Y pues vamos a arrancar. Así que equipo, buenas noches. Ahí los veo listos ya para entregar todo de ustedes. Siempre nosotros al servicio. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Hola Dani, hola Luis. Hola. Ya están conectados y a los que se van sumando. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Dani, gracias por la bienvenida. Hola, ¿qué tal Armando? ¿Cómo estás, Amelia? Mucho gusto saludarlos a ustedes y a todas las personas de la comunidad Maestro Coach. Buenas noches, gracias Dani. Un abrazo para mi querida Amelia, un abrazo para el maestro Luis. Feliz y contento por una edición más donde vamos a tocar un tema que va a marcar la diferencia. Y sí, hoy día tenemos un tema realmente que marca la diferencia. Si usted en algún momento sabe esa diferencia que tenemos entre los líderes y el resto de las personas, pues justamente se trata de eso, de ese nivel emocional. ¿Ha sentido alguna vez miedo, sorpresa, aversión, ira o tristeza, temblor, enojo, sudoraciones, hasta respiración agitada, dilatación pupilar, aumento de ritmo cardíaco? Si has sentido eso, pues hoy te vas a llevar mucha información, ¿no? Recuerda, no es más valiente quien no tiene miedo, sino quien sabe conquistarlo. Y lo dijo Nelson Mandela, y es que hoy justamente vamos a hablar de este tema tan importante que es la inteligencia emocional. Un tema que creo yo va a calar, va a ser un antes y un después para ti, que estoy seguro te vas a nutrir de mucha información. Estamos listos y preparados para poder nosotros entrar contigo. Inteligencia emocional. Bueno, ya entrando un poco de lleno y con el saludo ya de nuestros coaches, pues, ¿qué te parece equipo, qué les parece si empezamos a desarrollar hablando sobre de qué se trata? ¿Qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional no solamente es importante un tema para conocer, para compartir, para debatir siempre, sino que se hace mucho más importante aún en estos momentos que estamos viviendo, ¿cierto? Hoy por hoy, la realidad, las circunstancias, la pandemia, el aislamiento social, las noticias, los reportes cotidianos, la situación en la familia, hay muchísimas razones que hacen que esta inteligencia emocional sea todos los días puesta a prueba. Y pues que esa inteligencia emocional es una habilidad blanda, identificar, comprender, regular tanto nuestras emociones propias como las emociones de los demás, ¿sí? Es un concepto muy necesario hoy en día. Y hay numerosos estudios, hay numerosos autores, mucha literatura sobre este valiosísimo tema. Aquí he querido compartir unos 2, 3 autores. Uno de ellos, pues, cómo no mencionar a Daniel Goleman, ¿cierto? Para el cual Daniel Goleman siempre... el autor de este libro, La inteligencia emocional, justamente, que nos dice que ese conjunto de destrezas, actitudes, habilidades y competencias que determinan la conducta de un individuo. Y él nos habla de la diferencia entre la inteligencia emocional, la intrapersonal y la interpersonal, ¿sí? También tenemos otro autor que es Baron, que él nos dice que la inteligencia emocional es un conjunto de capacidades, competencias y destrezas que influyen en nuestra habilidad para enfrentarnos, y aquí hay una palabra que me gusta mucho, muy relacionada a la actualidad, para enfrentarnos a las demandas y a la presión del día a día. A la presión del día a día. De ese concepto presión nos habla este autor, Reuben Baron.
Y hay otro concepto muy bonito que también me llamó mucho la atención cuando empecé a aprender sobre la inteligencia emocional, que, que son dos autores, Mayer y Solovey, que nos hablan sobre la inteligencia emocional de un estilo de comportarnos de la forma de actuar que tenemos los seres humanos, y habla de tres formas. Estos autores hablan de tres maneras, ¿sí? El comportamiento consciente, el comportamiento sumergido y el comportamiento aceptador, ¿no es cierto? Y me llamó mucho la atención porque justamente el pensamiento consciente se vincula un poco más a lo que nos compartía Goleman desde el punto de vista que la inteligencia emocional, el que se comporta de manera consciente, es muy consciente, valga la redundancia, de cuáles son sus emociones, sus comportamientos, sus actitudes ante la vida de manera cotidiana. Mientras que las personas que actúan bajo la característica de inteligencia emocional sumergida, son aquellas personas que, tal cual la palabra, se hunden en un abismo emocional, ¿cierto? Y está muy relacionado a estos momentos de depresión, a estos momentos de parálisis, ¿cierto? El abismo emocional está muy vinculado a las parálisis, que justamente no nos dejan actuar. Son personas que más rápido caen emocionalmente, son personas que se quedan pasmadas quizás ante diferentes situaciones, son personas que en estos momentos seguramente la están pasando bastante mal, ya que no tienen ese control de sus emociones. Y el tercero que nos comparten estos dos autores es el comportamiento emocional aceptador. El comportamiento emocional aceptador, que es aquella persona, como bien lo dice el nombre, acepta la realidad, se resigna a la realidad, ¿sí? Se resigna a la realidad, finalmente entiende, bueno, pues así es la vida, pero el inconveniente de las personas aceptadoras es que no hacen nada o hacen poco por salir de esa situación que quizás está siendo dañina para ellos, para ellas, para su entorno, para su familia, pero de comportamiento de resignación no pueden dar un paso más allá para liberarse de esa carga emocional. Así que, en conclusión, la inteligencia emocional ese conjunto de habilidades que nosotros ponemos a prueba a diario para manejar el día a día, para manejar nuestras relaciones con los demás, con nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro entorno, nuestra comunidad, en todo aspecto, en todo lugar donde nosotros nos desenvolvemos, tenemos que poner a prueba esta inteligencia emocional, querido equipo. Excelente, mi querido Luis. Para complementar justamente las definiciones que nos has traído de inteligencia emocional, un poco recordar que en la década de los 90, los psicólogos americanos Salovey y Mayer, que ya has mencionado, son los que escriben el primer artículo científico sobre el tema de la inteligencia emocional. Y a partir del año 1995 va a ser Goleman quien presenta justamente su libro sobre inteligencia emocional. Para ponerlo en contexto y entender con mayor profundidad lo que ha mencionado Luis, es que hasta los estudios de Salovey y Mayer y de Daniel Goleman, que es el que populariza a nivel mundial, a nivel internacional, esta idea de la inteligencia emocional, es porque anteriormente el tema de las emociones estaban ausentes en la educación, las emociones estaban ausentes en el ámbito organizacional, en el ámbito empresarial, porque existía el mito de que las emociones son signo de debilidad en las personas, en los equipos y en las organizaciones. Entonces, estos estudios van a romper este mito, esta falsa creencia de que poder habitar en las emociones nos hacen menos efectivos. Y desde esa perspectiva, entonces se genera un despertar emocional, un despertar de las emociones. Y de ahí justamente la idea de poder desarrollar esta dimensión emocional del ser humano a través justamente de esta investigación científica. Y ahora entendemos justamente, como Luis dice, que la inteligencia emocional es una capacidad.
¿no? Pero cuidado, antes no lo entendíamos así. Antes, en el mundo de las organizaciones, por ejemplo, los gerentes carecían justamente de esta capacidad que estamos mencionando. Y cuando hablamos de capacidades, como ya mencionó Luis, por un lado tenemos esta capacidad que se enfoca en la parte intrapersonal, cuando somos capaces de reconocer, entender y gestionar nuestras propias emociones. Y esta capacidad, cuando se enfoca hacia afuera, hacia lo externo, vemos que también nos permite esta capacidad reconocer, entender y finalmente influir en el otro cuando podemos nosotros identificar las emociones en el otro. Entonces, esta es una capacidad que se viene desarrollando en el ámbito también de la educación. Por ejemplo, John Pearce, que es un especialista americano en el tema educativo, nos dice que el 70% de la efectividad del aprendizaje radica justamente en las emociones. O sea, sin emociones no hay un aprendizaje efectivo, ¿no? La utilización de metáforas que puedan sensibilizar a una persona en el aprendizaje, el 86%, entonces tiene que ver también con la disposición emocional. Entonces, tanto en el ámbito organizacional, empresarial, tanto en el ámbito educativo, educación emocional, nuestro concepto, que nos ha pintado excelentemente nuestro querido Luis, entonces tiene una aplicación. Y esto ha generado una revolución. De ahí que hoy en día se toman en cuenta también los estudios de Howard Gardner con respecto a las inteligencias múltiples, y dentro de las posibilidades que tiene el cerebro humano, entonces está esta capacidad de inteligencia emocional. ¿Tú qué dices, mi querida Amelia? Están claras y con esa variedad de autores que han puesto tanto tú, Armando, como Luis, más bien quisiera como centrar el concepto desde con la capacidad tal cual como lo han puesto, de gestionarme yo, cómo puedo influir en mis sentimientos y en cómo los estoy manifestando y en cómo entenderlos de los demás. Y luego lo otro que me gustaría como poner en contexto es que a partir de todas estas investigaciones iniciales, luego muchas otras personas se suman, publicados por universidades reconocidas y por autores con suficientes, digamos, background y conocimiento para validar. Uno de ellos es McClelland y hace como una clara evidencia de que eso que trabajar en este tema de la identificación de la inteligencia emocional sí tenía un impacto y lograron hacer muchísimas correlaciones que muestran realmente cómo personas exitosas, no solo en el ámbito empresarial, sino personas exitosas que coherentemente se sienten cómodas con sus relaciones y con lo que hacen, está bien identificado con el lado de cuánta inteligencia emocional tienen. Y una de las cosas que hay que como que tener en cuenta es que realmente el lema de cómo funciona nuestro cerebro y cómo ocurren esas conexiones y qué tan capaces somos de manejar sentimientos, impulsos y estímulos. A la final, los estímulos me van a poner o en una modalidad donde mi inteligencia emocional es positiva o todo lo contrario. Un estímulo externo puede hacer que yo tenga en un momento una ruptura y dejo de tener de cara a otros la inteligencia emocional. Y como bien lo contextualizó Luis, aquí lo más son dos mundos. El interno, cuánto yo me conozco, cuánto yo me regulo y cuánto yo estoy motivado. Y el segundo mundo es el cómo me interrelaciono. Y en ese cómo me interrelaciono van a jugar la empatía y mis habilidades sociales. Algunos en unas de estas habilidades y otras simplemente se aprenden. Lo otro que muchos autores han puesto en contexto es que la inteligencia emocional se desarrolla. Entonces, así que cuando uno dice, es que no tiene tanta inteligencia emocional, bueno, podemos ver desde ella. El último elemento que me gustaría agregar es que una de las cosas donde más trabaja el coaching es en la inteligencia emocional. Muchas de las personas que nos buscan para trabajar procesos de coaching, no solo ejecutivos, sino de vida, tienen que ver con
trabajo. Porque sean conscientes de que algunas cosas en sus relaciones o en las formas como actúan o simplemente cómo están afectando ciertas cosas. Ese es un buen indicador para uno saber que es un momento para tomar una pausa y trabajar en tu propia inteligencia. Y sí, la inteligencia emocional pues viene a ser la habilidad de identificar, comprender, regular las emociones propias de los demás. Y también creo que debe quedar claro que es una capacidad que gestiona la aceptación y la gestión consciente de las emociones, teniendo en cuenta la importancia que tienen en todas las decisiones y pasos que damos durante nuestra vida. Y aunque no seamos a veces conscientes de ello está ahí, presente. Me explico. Hasta hace pocas décadas se pensaba que al tomar decisiones, como puede ser el hecho de comprar una camiseta, una camisa, elegir una bicicleta o decidir ir de viaje, estábamos dependiendo de nuestro consciente intelectual. Sin embargo, desde hace poco tiempo se conoce que las emociones influyen en absolutamente no es todo nuestras decisiones, nuestras acciones, aunque estemos hablando de cosas aparentemente carentes de emociones, pequeñas, ¿no? Que deberían ser tomadas de manera racional, aquí está esta parte emocional. Y aquí es claro que el 95% de todas nuestras decisiones están influenciadas por nuestras emociones. Por ejemplo, cuando compramos unas zapatillas, por ejemplo, los colores, etc. Asistimos a un concierto, es un tema emocional. Cuando decidimos formar una familia, cuando decidimos estudiar una carrera, nos dejamos llevar por las emociones. Las emociones son las que nos llevan a finalizar una relación sentimental, iniciar una guerra, ¿ok? Venganza, perdón, realmente, etc. Por otra parte, se ha demostrado que existen casos en los que una persona con alto coeficiente emocional, ¿ok? Pero no tanto intelectual, pueden en muchos casos mejorar decisiones, ¿ok? O tomar mejores decisiones que una persona que tiene un cociente intelectual superior al emocional. Si hablamos desde el consciente emocional, nos referimos al nivel de desarrollo y capacidad de gestión controlada por parte de nuestras propias emociones, con el fin de que nos ayuden de manera positiva en nuestras decisiones y nuestra felicidad. Y acá sí pues está el grande, ¿no? Daniel Goleman, o sea, este psicólogo especializado en inteligencia emocional de Harvard, ¿no? Pionero en la divulgación pues de la importancia de la inteligencia emocional y la vida, ¿no? Ya sea en el trabajo, bueno, en todas las áreas realmente de nuestra vida. Y nos ha enseñado a reconocer nuestras emociones para dirigir o que estas emociones estén dirigidas a conductas, ¿ok? Y objetivos deseados. ¿Okay? Así que es muy importante que nosotros tomemos en cuenta la inteligencia emocional. Y una inteligencia emocional bien trabajada y gestionada nos hace personas capacitadas para relacionarnos con los otros y con el resto de las personas. Nos impulsa a dar ese uso constructivo a partir de toda la información emocional que tenemos de nosotros mismos y hacia el resto de las personas. Y aquí es muy importante entender que ¿por qué es importante? O sea, ¿por qué nosotros deberíamos tener esto? ¿Qué ventajas, equipo? Voy a lanzar pongo esto sobre la mesa. ¿Qué ventajas tengo yo cuando desarrollo mi inteligencia emocional? ¿Qué creen ustedes? Daniel, por supuesto que una persona emocionalmente inteligente, un equipo emocionalmente inteligente, una organización emocionalmente inteligente, posee una serie de beneficios que marcan la diferencia. Tan es así, ¿no? Para poner en contexto lo que nos planteas, que hoy en día los managers, los gerentes a nivel mundial, como una mega tendencia, ahora se les exige a los gerentes en las empresas multinacionales, transnacionales, que tengan desarrollo de habilidades de inteligencia emocional, ¿no? Y esto se da justamente porque, por un lado, tenemos el tema del cerebro triuno. El cerebro triuno
por el psicólogo y por el neurocientífico McClellan, explica justamente que tenemos un cerebro reptilíneo, ¿no? que es el cerebro inicial, ¿no? con el cual la especie evolucionó. A partir del cerebro reptilíneo viene el cerebro límbico, que es el cerebro emocional, y a partir del cerebro emocional, en la evolución biológica del ser humano, viene justamente la evolución del tercer cerebro, que es el neocórtex. Entonces, por un lado, el cerebro reptilíneo maneja todas las operaciones inconscientes, la sostenibilidad de nuestro ser biológico. El cerebro límbico, con su famosa amígdala, justamente genera como una reacción bioquímica el tema emocional, porque la especie, gracias al cerebro límbico, ha podido sobrevivir y adaptarse a un medio ambiente externo. Entonces, aquí el término adaptación dentro de la evolución es un término fundamental. Si nosotros podemos adaptarnos y podemos adecuarnos a un medio ambiente externo, ¿no? que es demandante, que nos amenaza, que nos exige, es justamente porque la amígdala en el cerebro límbico entonces nos permite, ante un peligro, huir, ¿no? O simplemente congelarnos, ¿no? Porque el rapto amigdalino te puede congelar, o afrontar o confrontar el peligro. Y de ahí viene justamente el neocórtex, que es la parte racional, de lógica. Y entonces, justamente que el cerebro límbico es más antiguo que el cerebro racional. Por lo tanto, nosotros somos seres emocionales. Y eso es algo que justamente a través de la investigación, que ha mencionado muy bien Luis, que has mencionado Amelia, has mencionado tú, entonces nos permite poder hablar de cuáles son estas ventajas, ¿no? Porque justamente la evolución de nuestro cerebro, en cuanto que ahora se entiende que el cerebro funciona de manera integrada, el cerebro límbico se encarga justamente de generar las emociones para que nosotros podamos adaptarnos y sobrevivir, y por lo tanto crecer y desarrollarnos, ¿no? Quiero dividir estas ventajas en ventajas personales y ventajas interpersonales. Cuando nosotros aplicamos los principios de la inteligencia emocional, estamos trabajando sobre nuestras debilidades, ¿no? ¿Por qué? Porque tornamos hacemos consciente nuestras emociones a nivel personal. Entonces, si yo estoy con pena, estoy con alegría, con entusiasmo, si tengo asco, aversión, entonces como que observo mis emociones y habito en ellas. Y como las emociones primarias y hay emociones secundarias, hay un gran abanico, hay un arco iris de las emociones, entonces nos paseamos por las emociones, y es importante entonces trabajar nuestras debilidades desde esa conciencia emocional. Otro aspecto también importante es el manejo de la impulsividad, del descontrol. Entonces, cuando algo nos disgusta, nos incomoda, cuando algo nos saca de nuestra zona de confort, entonces el regular nuestras emociones, justamente desde esa conciencia emocional, entonces nos permite tener paz interior, y nos permite poder tener interrelaciones personales más efectivas. Otro tema también importante es que cuando una persona no sabe motivarse, está desmotivada, ¿no? Y la emoción, del latín emotio, es lo que nos mueve hacia. Entonces, desde esa perspectiva, entonces la inteligencia emocional nos permite reconocer, entonces es aquello que nos mueve, ¿no? Aquello que nos mueve puede ser nuestros valores, pueden ser nuestros deseos, pueden ser nuestros proyectos, nuestros sueños, ¿no? Entonces, la inteligencia emocional a nivel personal, entonces combate o nos permite combatir la desmotivación, que es algo muy importante, ¿no? Tener un estado de ánimo elevado, ¿no? Tener una emoción positiva a flor de piel, ¿no? Mucha gente dice, pero yo no puedo estar riéndome todo el día. Nadie dice que te rías todo el día, las 24 horas. Hablamos justamente de conectar con esas motivaciones intrínsecas, internas, y desde ahí puedes desarrollar tu alegría interior, ¿no? No necesariamente tenemos que estarnos riendo, pero ya Daniel en otros programas ha hablado sobre la importancia de reírnos, de sonreír, de mirarnos al espejo, de practicar la sonrisa, porque ese es justamente lo que proyectamos hacia afuera, está conectado justamente con lo que ahora se llama la sonrisa interior.
Y en lo interpersonal, una ventaja fundamental es la empatía, o sea, la conexión emocional con el otro, percibir sus emociones, observar sus gestos, su tono de voz, su corporalidad, ¿no? Su lenguaje no verbal, porque inclusive ahora con las neurociencias hablamos de la empatía ya no solamente emocional, sino biológica, por el descubrimiento de las neuronas espejo que tenemos en esta zona. Tenemos las neuronas espejo. Los cerebros se conectan unos con otros y nosotros no somos conscientes de eso, porque no podemos visualizarlo físicamente. Entonces, una ventaja fundamental es la conexión emocional, empática y también espiritual y cognitiva, ¿no? Que la empatía sería hasta un tema para desarrollar en alguna oportunidad, ¿no? Y el tema de las habilidades sociales sí nos permite poder hacer una conexión con el otro, nos permite salir de nuestra zona de confort interna, entonces para hacer nuevas relaciones. Y justamente esto está vinculado, ¿no? Está vinculado, entonces, a este trabajo, ¿no? Este trabajo personal, y este trabajo interpersonal, y por eso que como el tema de ventajas, se aplica ahora, como comentamos, en la educación, en el management, ¿no? En la familia, en la educación de los niños. Queremos justamente que a través de esta inteligencia emocional como capacidad, como ya hemos venido conversando, entonces tengamos seres humanos que puedan darle emociones a su inteligencia e inteligencia a sus emociones. Excelente, Armando. Qué buena contextualización clasificada de cuáles son las ventajas de la inteligencia emocional por cada uno de sus componentes. Y a mí me gustaría destacar que tienen un valor incluso en mi propia experiencia, y es, uno es que tiene un impacto positivo en todos tus roles de vida. Cuando logras trabajar y mejorar tu inteligencia emocional en cualquiera de esos elementos, tiene un impacto. Yo creo que en común o relacionado cada vez que trabajamos habilidades blandas, es trabajar la autoconciencia. Y fíjense que ese es el primer elemento de la inteligencia emocional. Y cuando uno trabaja en esa autoconciencia, una de las ventajas muy autoestima se elevan por naturaleza. Entonces, ese es otro de los elementos de valor de lo que te da trabajar tu inteligencia emocional. Lo otro que tiene un impacto inmediatamente es tu comunicación. Y ya ha sido un tema que hemos tratado con el equipo en de verdad comunicación. Cuando tienes desarrollada o tu inteligencia emocional, te permite hacer mucha más empatía, escucha, interés auténtico por la otra persona. Otra cosa de valor que bien ha citado Armando es los sentimientos de los demás. Una persona que logra tener esta identificación, de hecho tiene una compasión natural porque se identifica con lo que está sintiendo el otro. Entonces no es que te doy una respuesta como la que podemos tener a veces simplemente call center y de respuesta de atención al cliente de yo te estoy entendiendo, sino que en realidad lo muestro desde ese lado de valor de entender y estar en tu posición. Y es como yo a veces lo digo en los ejercicios que hago, es, oye, no me da piensa como, o sea, vívelo para que puedas entender qué pasa después de 8 horas haciendo una actividad determinada. Esa es como que una de las cosas que toma más valor. Y lo otro que también me gusta destacar dentro de las ventajas de decir, o sea, en esto soy bueno y en esto no soy bueno y no tengo problema en decirlo, porque de hecho es parte de lo que he aprendido a manejar con mi inteligencia emocional. Luego, la apertura al cambio, que bien la comentó Armando, mucho más evidente. Hace unos días también dictaba una charla y comentaba que cuando nos estábamos acostumbrando a que todo cambiaba, nos vino una nueva versión del cambio que realmente nos está haciendo a todos redactos, que tengo que ser capaz de ser protagonista en este proceso de cambio. Porque lo que sé es que mientras el cambio continúe, yo necesito no solo haber encontrado una primera estrategia, sino moverme. La motivación que la ha tratado muchísimo Armando es una de las grandes ventajas que trabaja desde el... Gracias. Gracias, Armando y Amelia, de verdad cosas maravillosas. Esta última frase que Armando compartió
ponerle emoción a nuestra inteligencia e inteligencia a nuestras emociones, ¿no? Me quedó ahí resonando esta frase. Y quería hacer énfasis dentro de estas grandes 5 dimensiones de las que nos habla Goleman, tres en particular, tres que definitivamente estoy seguro que hoy más que nunca las estamos utilizando y es una gran ventaja si hemos nosotros desarrollado estas dimensiones, ¿no? Una de ellas, evidentemente, es la capacidad de autorregularnos, el control de nosotros mismos. Qué vigente es esa capacidad de inteligencia emocional. Hoy más que nunca, en todas partes la estamos viendo. Cuando vemos día a día a nuestras autoridades, a nuestro presidente dando el discurso, qué capacidad de autorregularse en este momento para poder usar las palabras adecuadas mientras vas transmitiendo cada mensaje, porque evidentemente liderar un país, una nación, debe generar muchas emociones encontradas, así que pongo al presidente como ejemplo, pero cada uno de nosotros, de nuestros liderazgos, desde nuestra liderazgo en la empresa, en nuestro negocio, de repente somos docentes, somos catedráticos, tenemos algún cargo importante en un centro de estudios, soy profesor, soy profesora, autorregularme para poder transmitirlo mejor a mis alumnos como docente, ¿cierto? Ese control de mí mismo, de mí misma, ya que en casa ahora, los niños están en casa, aprender a que los niños también, enseñar a que los niños se autorregulen, sería una gran ventaja porque están en casa, están sin poder salir, sin poder jugar e interactuar con sus amiguitos. Mi hijita, la pequeña de 10 años, me dice, ¿cómo extraño jugar con mis amiguitas? ¿No es cierto? Así que están aprendiendo a autorregularse. Ha sido una cosa muy hermosa que hace un par de días por fin se encontraron a través de estas plataformas virtuales sus amiguitas, las 36 niñas del aula, se encontraron y se emocionaron, ¿cierto? Por fin nos estamos viendo. Entonces, esa felicidad que les causó verse por fin, tuvieron que también autorregularla para poder recibir la clase, para poder recibir la sesión de aprendizaje que su profesora quería compartirles. Estoy mencionando ejemplos diversos sobre la importancia de esta dimensión de la inteligencia emocional, que es la autorregulación. La segunda, que definitivamente es muy vigente en este instante, es la capacidad de empatía. La capacidad de empatía. Hay personas que han tenido un buen hábito de ahorro, que han sido bastante metódicos, entonces esta cuarentena la están pasando con tranquilidad, seguramente controlando sus finanzas personales, pero la están pasando con tranquilidad. Hay otras personas que sí están saliendo a trabajar porque son parte del grupo del sector salud, del sector financiero, las personas que trabajan en los centros comerciales, en Metro, Plaza Vea, en los mercados, y están saliendo a sus centros de trabajo. Y hay personas que la están pasando bastante mal. Entonces, el universo es muy diverso, las situaciones son muy diversas, por eso es que la capacidad de empatía es fundamental en este momento, ¿cierto? El pensar en el otro, en pensar en cómo se está sintiendo el otro. Y es por eso que esta capacidad de empatía tenemos que demostrar que la empatía está puesta a prueba en cada momento por todo el universo tan diverso de situaciones que tenemos de nuestro entorno, nuestros familiares, nuestras amistades, los gobernantes, las personas de salud, los profesores, los alumnos, etcétera, etcétera, etcétera. Entender cómo se está sintiendo el otro más que nunca está muy, muy vigente. Y como bien lo dijo el maestro Armando, ¿no? La palabra emoción viene de movimiento, ¿sí? Moverse. Y entonces, esta capacidad de automotivación. Ayer tuvimos un entrenamiento sobre comunicación efectiva, donde estuvieron participando supervisoras y gerentes comerciales de la línea Oster. Y entonces una de ellas me hace la pregunta, ¿cómo en este momento motivamos al equipo? Y la respuesta es, en realidad, en este momento por el que estamos pasando, antes que motivar,
antes que buscar herramientas de motivación extrínseca, ¿cierto? Debemos pensar empáticamente en cómo se está sintiendo tu fuerza de ventas, en cómo se está sintiendo cada una de las personas que tú lideras y qué la automotiva a sostenerse emocionalmente, a sostenerse con tranquilidad, a entender que lo que estamos viviendo ha hecho que evidentemente sus ventas disminuyan y que la automotiva para que con esperanza vea el horizonte cercano cuando poco a poco los negocios nuevamente empiecen a andar. Entonces, ¿cómo sostener esta automotivación? Antes que motivación extrínseca, que motivación desde fuera, hay que preguntar a cada uno de tus vendedores, si es que aquí hay personas viéndonos que lideran equipos de ventas, hay que preguntar a cada uno de los miembros de tu equipo qué las mueve a ellas, qué las automotiva a ellas. Y si nosotros conseguimos o encontramos esa luz de motivación personal, vamos a poder sobrellevar mucho mejor esta situación compleja por la que estamos en este momento pasando. Así que en esas tres quería hacer hincapié, equipo, ¿no? En la autorregulación, en la empatía y en la automotivación. Porque finalmente cuando nosotros y nosotras aprendemos a manejar nuestras emociones, tenemos muchos beneficios, ¿no? Manejar nuestras emociones nos genera confianza, nos genera curiosidad para ir pensando en alternativas, curiosidad para ir pensando en nuevas formas de hacer las cosas, en ir redescubriéndome, curiosidad. Manejar nuestras emociones también nos genera el beneficio de la capacidad de decisión, intencionalidad. Nos genera intencionalidad también. Nos ayuda también, como lo dijo Amelia, a comunicarnos mejor, a encontrar la palabra exacta. Y cómo estamos poniendo a prueba cada día eso, ¿no? Aquí en casa, con mi esposa, con mis hijas, tomar aire en ciertas situaciones de tensión. ¿Cuál es la palabra exacta? El manejo de emociones te ayuda a rápidamente encontrar la palabra precisa para comunicarte con tu entorno, con tu equipo, con tus líderes, con tus alumnos, etc. Y el manejar nuestras emociones, último, Dani, nos genera también una gran ventaja, que es el espíritu de equipo. Cuando uno maneja sus emociones, genera el trabajo colaborativo, el trabajo cooperativo, ¿no? Cooperamos. Y entonces, si nosotros cooperamos, si nosotros entendemos que cada uno tiene una función y que cada función es importante, nos ayuda también a salir mejor librados de la situación que estamos viviendo y enfocados de manera positiva y proactiva en las soluciones que vamos a ir generando aquí en el corto plazo y en el mediano plazo. Eso quería compartirles, equipo. Tenemos aquí algo muy potente y si tú no eres consciente que tienes que trabajar en tus emociones, posiblemente hoy estás teniendo la vida que de repente que la puedes mejorar, ¿ok? A través de ellas, de estas emociones. Y yo un poquito quiero hacer un resumen porque la idea para tus decisiones, ¿ok? Si tú quieres mejorar y ¿qué ventajas tendrías si es que tú mejoras, construyes, te entrenas? ¿Ok? Mira, entrenamiento, acá es muy importante. Cuando hemos estado en entrenamiento, ¿recuerdas? Y hemos tenido alguna dinámica, siempre preguntamos, ¿qué sientes? ¿Qué estás sintiendo con esta esta u otra situación que te ponemos enfrente? ¿Qué sientes? Y es justamente como lo dijo Armando, nosotros trabajamos sobre esas emociones, porque trabajar sobre esas emociones, pues, mira, tú puedes ser muy inteligente, pero si tus emociones te traicionan, puedes tomar malas decisiones, malas decisiones. Hoy estar de repente esclavo de tus decisiones, de esas emociones que tú has tenido en un momento y a través de eso has tomado decisiones, la mejor forma aquí es desarrollarlo, construir algo nuevo. ¿Y cuáles serían las ventajas? Justamente de lo que el equipo, lo quiero resumir un poquito, que lo que te estamos diciendo, mira, qué importante. Primero, mejoras, por ejemplo, ¿no? Construyendo tu inteligencia emocional, mejoras el autoconocimiento y la toma de decisiones que tienes en tu vida. O sea, increíble. Y aquí el autoconocimiento tiene un efecto positivo sobre la estima, la autoestima, como lo dijeron, y sobre la confianza en uno,
que uno tiene, ¿no? Otra cosa importante, mejora el rendimiento laboral a todo nivel. La inteligencia emocional aplicada al trabajo sumamente útil, porque imagínate que tengas un jefe que te haga incomodar o la gente que está trabajando contigo, ¿no? ¿Cómo vas a llegar? ¿Qué salud laboral vas a tener? Ahí tú tienes que trabajar en ti. 3, protege y evita el estrés. Definitivamente viene con la segunda. Si yo estoy protegiéndome o si las cosas externas yo las puedo, o sea, de alguna manera no me afectan o hago que me afecten lo menos posible, pues mi nivel de estrés va a bajar muchísimo, totalmente muchísimo, y tal vez mi nivel de empatía también puede crecer, ¿ok? Y mi forma de ver las situaciones diferentes. Aquí te recomiendo muchísimo esto, que lo construyas, porque el estrés, pues, es un tema que hoy en día muchas personas podemos padecer, ¿verdad? Así que hay que trabajar mucho, mucho, mucho en la emoción, ¿ya? Muy bien, entonces, aquí, inclusive, para añadir un poco, inclusive imagínate que tú tengas en tu casa, ¿no? Tus hijos no te hagan caso, o tu esposo, o no. Entonces, ¿cómo manejas esos niveles tú de emoción? Muy bien. 4, mejora las relaciones interpersonales. Manejar un tema emocional mejora. Conocer, entender tus propias emociones y la de los demás nos ayudan a llevar mejor los conflictos. Algo que puede ser inevitable cuando convivimos con otras personas. 5, favorece el desarrollo personal. ¿Okay? La inteligencia emocional y el desarrollo personal definitivamente siempre están yendo de la mano. Así que tú tienes que trabajar constantemente en eso, y es aquí donde nosotros, el equipo, pues te pedimos que sea un reto para ti. Hay un tema de gestión de tus propias emociones que tú no puedes dejar pasar por alto. Otro, otorga capacidad e influencia de liderazgo. La inteligencia emocional es una competencia, ¿ok? Es una competencia. Y el propio autocontrol emocional del líder o el saber entender a los demás son una muy buena demostración de las habilidades del liderazgo. Así que necesitas construirla. Ya vamos a terminar. Favorece el bienestar psicológico, favorece tu bienestar psicológico. Y así. Y mira, la inteligencia, pues, emocional va a ser una de las cosas importantes. ¿Te estás dando cuenta, que nos escuchas, qué importante es trabajar sobre mis emociones? Mira, cuántas discusiones hemos podido librar solamente por manejar nuestras emociones. Y con ello también reduce la ansiedad y ayuda a superar la depresión. Hay personas que viven en esa depresión. Aumenta la motivación y ayuda a alcanzar las metas. Y eso es que varios estudios han demostrado que la inteligencia emocional es sumamente importante a la hora de conseguir nuestros objetivos. Y de hecho, los coach, nosotros lo utilizamos para motivar a todos, bueno, nuestros clientes. Y por último, ayuda a dormir mejor. ¿Ya? Si una persona no duerme bien, no tiene energía, el sueño es muy importante, no solamente para restablecer, reconstituir tu cuerpo, sino también con tus emociones. Así que para tú mejorar y obtener estos beneficios de la inteligencia emocional, pues aquí te hemos dado varios puntos para que tú lo puedas tener. Entonces, equipo, ¿cómo aplicarla? ¿Cómo aplicarla en mi vida? Vamos a juntar, ¿cómo aplicarla y cómo ustedes lo han aplicado en sus vidas? ¿Ok? ¿Cómo lo hemos ido manejando nosotros? Porque cada uno de nosotros, pues, viene entendiendo, comprendiendo, aplicando, construyendo y mejorando su propia inteligencia emocional. ¿Qué dicen? A ver, si tengo que contarlo un poco como aplicación, lo primero que tenemos que hacer es como escribir estos 5 componentes de la inteligencia emocional y hacernos conscientes de cuán nos sentimos cómodos y desarrollados de cada uno. Primero, a mi perspectiva. No sé, y pónganse un elemento y evalúan del 1 al 5. Entonces, en autoconocimiento, ¿cuánto me pongo? En autorregulación, ¿cuánto me pongo? En empatía, ¿cuánto me pongo?
en motivación, cuánto me pongo, en habilidades sociales, cuánto me pongo. Y una vez que tengan ese número, luego indagar de la perspectiva de otras personas. Y así como el ejercicio que muchos hemos ido hablando, también desde el lado personal, y voy simplemente a citar a Lucho porque hizo el ejemplo de la conversación, es como que digas exactamente, ok, si yo le preguntara ahorita si le preguntara a mis hijos cuánto me pondría en cada uno de estos elementos, si le preguntara a mi líder cuánto me pondría en cada uno de estos elementos. Y cuando lo miro desde esa perspectiva, es como que tengo esa facilidad de decir, esto que yo creía que los demás me perciben en 2, me perciben en 3, me perciben en 1 inclusive. Y ese ejercicio creo que es una de las cosas más prácticas que yo he hecho en algún momento. Y lo otro que a mí me ha sido muy funcional, tener conversaciones trascendentes, conversaciones para tu mejora personal. Búscate a alguien de tu círculo inmediato, no sé, búscate un amigo de la promoción del cole que puede funcionar como un mentor en algo de uno. Busca un coach que te acompañe y que te permita trabajar en ese crecimiento. Y lo otro que me ha sido a mí muy funcional y un poco lo dejé ver en mi intervención de hace un ratito fue sé compasivo cuando realidad de nuestra perspectiva, incluso en situaciones sensibles o difíciles, y somos capaces de soltar nuestro lado de sensibilidad de lo que nos está ocurriendo para ponernos en el otro lado, que el otro lado puede ser mi pareja, un hermano, puede ser un médico del que estoy recibiendo una información. Y cuando somos capaces de hacer ese ejercicio, de trasladarnos realmente y decir, voy a soltar mi posición para entenderla de él, nos genera realmente, como digo, ese sentimiento compasivo hacia el otro. Puedes sentir que has hecho ese match con la inteligencia emocional para trasladarte a la interrelación de otras personas. Y creo que esas son las 3 cosas más importantes que yo he hecho en mi vida para trabajar inteligencia emocional. Luchito, tenemos una pregunta de Nilo, discúlpeme que los interrumpa, dice, controlar tus emociones quiere decir, ¿nunca te vas a enojar? No hay manera, no quiere decir eso. Gracias por la consulta. No significa eso. Justo a eso iba, mira, justo bien la pregunta, Dani, cuando lo primero que iba a decir era que uno de los tips, y va directamente a esa pregunta, lo que tenemos que identificar y lo que tenemos que entender es que estas emociones, como bien las describió hace un instante el profesor Armando, existen. Existe la alegría, existe la ira, existe la felicidad, existe la tristeza, existe la cólera, existe la vergüenza, existen estas emociones, son reales, las vivimos en cada momento, existe la frustración, existe el dolor, existen. Lo que tenemos que aprender es justamente viene el manejo de emociones, ¿cierto? Es que cuando esta amargura, que fue la pregunta, nos ataque, esta ira nos ataque, hay que aprender a manejarla y a controlarla, hay que aprender a regularla, ¿cierto? Nosotros mismos y nosotras mismas, y eso se pone mucho en pie, por ejemplo, en nuestras relaciones familiares. Hoy por hoy, que estamos de manera responsable cumpliendo la cuarentena y quedándonos en casa, estamos todo el día con nuestra esposa, todo el día con nuestros hijos, todo el día con nuestros suegros, con nuestros padres, todo el día, y los momentos de tensión, caramba, por supuesto que te alteran, por supuesto que te sacan de tu zona de tranquilidad. Lo que hay que aprender es decir, ¿qué me sirve a mí? Tomar aire. No puedo negar, porque estamos aquí transmitiendo, que a veces nos pasa, sí, levantamos la voz, sí, nos alteramos, sí, pero tenemos que aprender a decir, no, ¿saben qué me sirve a mí de mucho? Me sirve a mí de mucho, y aquí mi esposa está a mi lado escuchando, aprender a pedir disculpas. Aprender a pedir disculpas me sirve de mucho. O sea, cuando reconozco que ese momento de tensión, que esa ira, que esa molestia me sacó de mis casillas por un instante y por ahí levanté la voz y por ahí dije algo que no debía, lo reconozco, lo proceso, regulo mi emoción, manejo mi emoción y busco un momento adecuado, momentos después, para acercarme a mi esposa o a mis hijas y decirles, disculpen, me salí momentáneamente, me sacaron momentáneamente, la situación momentáneamente no me permitió controlarme y ya,
pedir disculpas, muy importante. Entonces, a tu pregunta, no sé si la respondí, ¿podemos molestarnos? Sí nos molestamos, pero hay que aprender a regular la energía que nos genera esa molestia, controlarla, manejarla y no ser explosivos, no ser ofensivos, no ser hirientes. Es un aprendizaje, muy bien lo dijo Amelia. Si yo he sido toda mi vida explosivo, ¿puedo aprender a manejarlo? Sí puedo aprender a manejarlo. Si yo toda mi vida he sido de no exteriorizar mis emociones, ¿puedo aprender a exteriorizarlas? Sí puedes aprender a exteriorizarlas. Es un ejercicio, es una práctica, es una constancia, es una perseverancia, pero sí se puede aprender. Dicho eso, Dani, si es que puedo continuar, uno de los tips más importantes que siempre comparto en nuestros entrenamientos es, si quieres reír, ríe. Si quieres llorar, llora. Si necesitas abrazar, abraza. Si necesitas gritar, grita. Tenemos que aprender a exteriorizar de manera controlada nuestras emociones, identificarlas, procesarlas, manejarlas, pero exteriorizarlas siempre. No nos quedemos con las ganas de llorar. No nos quedemos con las ganas de reír. ¿Sí? Un primer tip que siempre me funciona es ese. Un segundo tip que siempre me funciona también es decidir rápidamente entre un pensamiento negativo y un pensamiento positivo. Una sola circunstancia, una sola situación, o la defines con palabras positivas o la defines con palabras negativas. Tú escoges qué palabras usas. Definitivamente siempre voy a preferir las palabras positivas. Situación difícil, situación problema, pero con palabras positivas. Ese segundo tip que siempre particularmente me funciona. Lo tercero, el tercer tip que te comparto, para que manejemos nuestras emociones y seamos más inteligentes emocionalmente, es no acumular, no crearnos demasiadas expectativas. Es bueno tener metas, es posible, por supuesto, completamente importante tener sueños, pero esas metas, esos sueños, esos objetivos deben ser realistas. No nos generemos demasiadas expectativas porque nos van a generar frustración. Y cuando la frustración se acumula, pues perdemos el control también de nuestras emociones. Así que un tercer tip que te comparto, que te recomiendo, es que aprendamos a generarnos expectativas, pero expectativas reales, ¿cierto? Expectativas que sepamos que sí vamos a poder alcanzar y cumplir. Un cuarto tip que te comparto para manejar nuestras emociones es la actitud, ¿cierto? Tratemos de mantener y sostener una actitud positiva ante la vida. Tiene mucho que ver con uno de los tips que te compartí, de ver que usar palabras positivas antes de palabras negativas. La actitud positiva es una decisión de vida, es una forma de vida. Y yo te invito a ti que nos estás escuchando a tratar de sostener esa actitud, a tratar siempre de enfocarte en el lado bueno de las cosas, a ver desde una perspectiva de amor cada situación que va sucediendo, para que eso justamente te genere siempre una actitud positiva, un estado de ánimo sano, un estado de ánimo positivo, y tratar en lo posible, cada uno tiene sus propios tiempos, de salir de esa emoción negativa. Las emociones negativas son reales, son naturales y hasta sanas, pero en lo posible tratemos de salir lo más rápido posible de esa emoción negativa para nuevamente volver a un estado de ánimo positivo. Y por último, un tip que me sirve de mucho tiene que ver con las críticas, ¿cierto? Las críticas, los comentarios que hacemos, nuestros juicios que hacemos sobre las diferentes cosas que van pasando. ¿Deben ser constructivas o destructivas? Hay que acostumbrar a nuestro lenguaje, la comunicación tiene mucho poder, hablábamos de comunicaciones, de conversaciones mágicas la semana pasada, hay que educar nuestro lenguaje para que cada vez que hagamos un comentario venga desde la óptica de que sea un comentario o una crítica constructiva. Aprendamos a construir y que tu entorno se acostumbre a que cada vez que tú vas a opinar, tu opinión va a ser desde la óptica de construir, de sumar, de generar soluciones. Si tú te vuelves un solucionador, siempre tus emociones, tu inteligencia emocional va a estar mucho mejor manejada, mucho mejor controlada. Esos tips les quería compartir, equipo. Gracias, Luchito. Para que intervenga, creo, nuestro profe Armando Alvarado, dice acá, hay una otra pregunta.
Cuando tus emociones suben, tu inteligencia baja, ¿eso es verdad? Sí, sí, Daniel, porque digamos, como ya hemos comentado en alguna oportunidad, el cerebro, y tú mismo lo has comentado, es una sopa química, bioquímica. Y cuando aparecen las emociones, de manera inusitada, porque las emociones aparecen justamente frente a situaciones y circunstancias demandantes, entonces hay que tener cuidado, hay que tener una disposición vigilante, activa, con respecto a nuestro observador, ¿no? El observador que somos, entonces estar activo, despierto y mirando qué sucede en nosotros, ¿no? No podemos, no podemos tener inconsciencia emocional. Ya me di cuenta que apareció el enojo, que apareció la ira, y cuando aparece, aparece de manera explosiva, expansiva, y entonces, si tú tienes una conciencia despierta y activa y vigilante, entonces te das cuenta y dejas que fluya, ¿no? Porque la idea no es negar la ira, ni tampoco negar la molestia que sientes y la incomodidad que sientes en ese momento. Entonces, porque forma parte justamente de nuestra estructura, entonces vamos a navegar por ella, para poder regularla, ¿no? Y si pierdes conciencia, entonces ya la emoción, al ser expansiva y responder ante una situación demandante, entonces nubla la inteligencia, ¿no? Ya lo comentó también Daniel en un momento. Entonces allí hay que trabajar el tema, ¿no? Hay que trabajarse, ¿no? Porque eso es justamente nuestros temas en relación al coaching, ¿no? Ser profesionalmente una persona, ¿no? No ser una persona informal, no ser una persona descuidada, no ser una persona ignorante de sí misma, no ser una persona con ceguera afectiva y cognitiva, sino una persona que se mira, que se observa, una persona que tiene conciencia activa y que está en permanente expansión. De ahí, justamente, Dani comentaba el tema de los entrenamientos, ¿no? Los entrenamientos es para mantener activa nuestra conciencia emocional, en este caso, y para expandirla con nuevos recursos, desarrollando habilidades que ya están mapeadas y fortaleciéndolas en el camino. Ahora, para terminar mi intervención, solamente quiero hacer un pequeño comentario con respecto a la aplicación, ¿no? Primero que esta capacidad es un estilo de vida, ¿no? La inteligencia emocional es un estilo de vida, es una forma de ser, porque es un estado de conciencia, pero de conciencia emocional, ¿no? Donde ahí entra lo que también ha mencionado nuestro querido Luis, el tema de la comunicación emocional, la comunicación de nuestras emociones. ¿Qué me sirve a mí, digamos, en el aspecto aplicativo? Entonces, primero, por ejemplo, la musicoterapia, ¿no? Utilizar la música justamente para poder ubicar mis emociones, porque como ya se mencionó, cada uno elige en qué emoción quiere habitar, ¿no? Si quiero habitar en la alegría, en el entusiasmo, si quiero habitar en la paz, si quiero estar en la gratitud, porque no hay emociones positivas o negativas, nos dicen todos los especialistas, ¿no? Las emociones responden a determinados contextos y circunstancias. Y si, por ejemplo, fallece un ser querido, que es lo menos deseable, entonces tengo que transitar por la tristeza, por la pena, ¿no? Voy a estar de luto. Y entonces es una emoción, es una experiencia de vida que me toca vivir. Entonces la acepto, la abrazo, ¿no? Y la experimento y aprendo de ella y comienzo a mirar la vida y el mundo desde esa emoción. Entonces, para extraer aprendizaje, ¿no? Entonces, a mí me ayuda muchísimo, por ejemplo, cuando me levanto de la mañana, hago meditación, mindfulness, ¿no? Me gusta mucho la música rítmica, melódica, que me mueve mis emociones, y ahora más todavía que estamos en la cuarentena, entonces la musicoterapia es una buena práctica, ¿no? Y la música que te gusta. Y para la meditación, para el mindfulness, entonces una música armónica, suave, ¿no? Para equilibrar y afinar tus emociones, ¿no? También el baile terapia, a mí también me gusta muchísimo bailar, yo bailo, me muevo, ¿no? En diferentes expresiones, porque eso permite que mi cerebro
puedas generar, ¿no?, los neurotransmisores, ¿no?, la oxitocina, la serotonina, las endorfinas, ¿no?, que son las hormonas de la felicidad, ¿no? Las conversaciones inspiradoras, que son clave también. A mí me gusta mucho la lectura. Soy un lector apasionado. Me gusta mucho la poesía también, ¿no? Me gusta mucho también la filosofía, porque son fuentes de inspiración, justamente porque hablamos que mantener un estado de ánimo, ¿no?, positivo en el tiempo es un gran desafío, o sea, es un estilo de vida, ¿no? Y para eso nosotros, por ejemplo, las buenas amistades también son, como comentó Amelia, es clave también para mantener nuestro estado de ánimo y nuestras emociones positivas. Bueno, ahora no podemos viajar, pero a mí me gusta mucho viajar, me gusta tener contacto con la naturaleza, el campo, el mar, ¿no?, mirar las estrellas, ese contacto íntimo con la naturaleza es fundamental para mantener mi estado de ánimo. Y entonces ahí cerramos justamente con el poder cultivar un estado de conciencia que busca, pero más que buscar, que encuentra la felicidad, o sea, que es en felicidad, y también con un optimismo inteligente, ¿no?, con estas buenas prácticas. Y por si acaso también me gusta la buena comida, así que cuando viajemos, Dani, cuando viajemos ahí a las zonas, entonces vamos a degustar también la buena comida, porque la buena comida, con las buenas amistades, ¿no?, con los hermanos y las hermanas de comunidad, entonces eso es la felicidad, y el estado de ánimo siempre está arriba. Excelente, profe Armando. Bueno, equipo, aquí las cosas han quedado clarísimas, clarísimas. Yo personalmente, en mi testimonio, les digo, ¿no? Yo vengo por ejemplo, ¿no?, una familia que tiene un poco carácter fuerte, entonces, no justamente por eso yo también voy a tener ciertas acciones, ¿no? Y es más, me hace recordar esto, hace muchos años, las familias, pues, había esto de que les pegaban a los hijos, ¿no? Hoy esto cada día es menos. Yo recuerdo así clarito que en el colegio, nosotros estábamos en un colegio de varones, yo estaba 11 años en colegio, y justo Luis es mi compañero también de colegio, ¿ok? Y mira, la vida nos ha hecho que nos encontremos aquí, ¿verdad? Entonces ha sido una bendición con mi hermano Lucho, y ahí justamente yo que lo admiro mucho, aquí estamos juntos dando, es lo que nos gusta tanto hacer. Y miren, les comento, y él no me va a dejar mentir, el papá iba al colegio a buscar al profesor y el papá le decía al profesor, profesor, por favor, péguele, si no, péguele así. Y literal, Firmaban, Dani, firmaban. Tenían unas palmetas, ¿verdad, Luchito? Firmaban una autorización. Era cómico, la verdad. Si hoy, si esa educación la trasladamos al día de hoy, yo creo que de verdad que saldríamos pues en internet todo el tiempo, porque habían situaciones, ¿no?, donde se daban a los alumnos, pues, ¿no?, con una rigidez. Y no creo que las opciones de educar a los hijos hoy no son buenas, al contrario, han mejorado. Hoy se le dice a los padres, mira, tranquilízate, el bebé va a llorar por estas cosas, el niño va a pasar por ciertas etapas que tú lo tienes que... Entonces el papá va controlando sus emociones, porque a veces no es el problema que se suscita, sino es lo que dices. Hiere más, rompe más cosas cuando tú dejas salir realmente en algunos momentos esas emociones para decir cosas que pueden quebrar cosas, a pesar que tú digas, discúlpame, tú ya dijiste algo que por dejar salir tus emociones, etcétera, no lo pudiste controlar y querer después, ¿no?, de alguna manera arreglarlo, posiblemente va a ser un poco o va a tomar tiempo, así que es mejor tener ese control. Y desde ya nosotros, equipo, nos despedimos, pues. Miren, este tema realmente es bastante extenso, ¿eh? ¿Se han dado cuenta? Es como para 2, 3, ¿no? Sin embargo, ya nosotros vamos a ir construyendo algunos entrenamientos y bueno, la idea es pues que estemos junto a ustedes
Y aquí siempre controlando pues nuestras emociones, ¿no? Siempre el corazón y el cerebro tienen que estar siempre de la mano y ahí estamos nosotros también para sostenerlos y seguir nosotros aprendiendo para estar cada día más listos para seguir dándole servirlos, ¿no? Y es ahí donde nosotros nos despedimos, equipo. Entonces, ¿quién arranca? Nos despedimos. Chao, buenas noches. Gracias a la disposición de sumarles. Gracias, equipo. Gracias, mi querido Dami, gracias Luis, gracias Amelia y gracias a todos los que nos ven y escuchan. Les damos un fuerte abrazo y que tengan una vida emocionalmente inteligente. Gracias, Dani, Armando, Amelia. Gracias también por sus aportes, por su feedback, por las preguntas que han hecho. Han sumado muchísimo. Gracias una vez más por esta conversación mágica que se ha generado esta noche. Gracias. Muchísimas gracias, buenas noches con todos, espero que la pasen muy bonito, que tengan una noche maravillosa y nosotros nos vamos despidiendo, ¿sí? Muchísimas gracias, nos vemos, gracias. Chao, chao. Chao, chao, gracias a todos. Chao. Chao.